Bueno, arrancamos acá en página 14 del capítulo 1. Dice que son los cielos, los firmamentos. Esta palabra firmamento que recordemos que es el parsá, es la división entre la parte que está condicionada o influenciada por la buena inclinación, por el Yetzer Hatov, por estas sefirot que están por encima en Seirampin, las aguas superiores, que es el de Borei Tiferet, y por debajo de este firmamento están Netzach, Hod y Esod. Entonces, esos cielos refiere a Tiferet, ese firmamento es esa división, y habla de las tierras, y ahí la tierra ya refiere siempre a Malhut, refiere ya a lo que está bien en ese asentamiento donde estamos parados. Dice, y las medidas y los asentamientos y sus praderas que están en esta tierra, Eretz inferior, y los animales y pájaros, y cada hombre, Adán, con todos los aspectos, Bejinot, estos son los materiales de la tierra, y el alma, Nefesh, de cada inicio, primero, y este inicio, el principio, Aleph, es lo interior en ella. Hola Hugo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Todo bien, ya arrancamos. Todo bien. No sé, creo que arrancamos un poquito más atrás de donde habíamos quedado, porque estábamos como no acordándonos bien dónde era el principio, entonces estamos repasando un poco. Estamos arrancando en este párrafo que hablaba de los firmamentos, de las tierras y también diferentes aspectos que se manifestaban allí, asentamientos, praderas, animales, pájaros, etc. Comentarios. Siempre son aspectos del cuerpo, porque estamos en Seirampin y Malhut, y son todos estos aspectos que tenemos que ir conociendo y trabajando en este proceso de ir corrigiendo todas las carencias que están en este cuerpo. Es necesario ir conociendo todas y cada una de las partes de nuestra estructura, que son de este cuerpo. Existen firmamentos, divisiones entre lo bueno y lo malo de las aguas de este cuerpo. En la línea media, el parsá, este sitio donde vamos visualizando ambos extremos. Este parsá que es este sitio donde vemos las dos puntas a la vez y uno toma esa decisión. Y donde es posible al mismo tiempo la conexión entre lo divino, en la medida que con lo divino, perdón, en la medida que nuestro sentir, nuestra intención sea ponernos en manos del Creador, ponernos en sus manos por encima del razonamiento. Muchas tierras desconocidas, secas, carencias, que deberán ser experimentadas. Hay que ir conociendo todas las facetas de nosotros mismos y en cada una de ellas ir eligiendo con la intención correcta. Todas ellas forman parte de nuestra estructura y debemos prestarle atención correcta, siempre, al igual que todo el resto, al igual que a todo el resto. También existen casas y en ellas hay medidas. Hay una palabrita ahí que tiene que ver con la forma de medición de los aspectos. Asentamientos, lugares donde establecerse para vivir. Praderas, sitios donde se alimenta el ganado que está domesticado, animales de pastoreo. Hay otros animales también que son libres, que tienen una vida independiente en esa tierra, y también hay animales que sobrevuelan sobre esta tierra. Todos aspectos que aparecen en los textos y que están relacionados con vivencias que existen. Los sitios que detalla en esta estructura, materiales de esta tierra, son los siguientes 7 aspectos o Bejinot que están mencionados allí. Las tierras, Eretz, que está referenciado a Malhut, este sitio donde está ese deseo de recibir, o esas carencias. La palabra medida se expresa allí, es una medida de capacidad de líquidos, así está referenciada en los textos bíblicos, y acá hay algunas menciones donde aparece
esta mención, dice menciona 40 litros, es como que la equivalencia tiene que ver con este 40 litros, es una capacidad, es un tamaño de algo, de un espacio. El 40 nos recuerda a Malhut, por los 40 años en el desierto. La palabra asentamientos es otro aspecto que aparece acá mencionado. El verbo del cual tiene incluida esta palabra es el verbo estar sentado, o habitar, o establecerse. Tiene que ver con el lugar donde elegimos vivir, y está mencionado allí también los pasajes en la Torá en que aparece esta palabra para que uno pueda profundizar en el sentido que está referenciado. Dice sus praderas, esas praderas que tienen al nombre del Creador incluido dentro de esa palabra pradera, está él dentro de la Alef y la Lamed, ese nombre está dentro, y luego aparece la palabra prado, también dentro de esta palabra, hogar, morada. De nuevo hay algunas referencias a la Torá. Ese sitio donde el ganado se alimenta, donde come. Se refiere también a rebaños de estos animales, ganado domesticado. Son fuerzas que esas fuerzas animales están logradas ser domesticadas por el deseo del ser humano verdadero, de lograr que no nos estén controlando, sino que al revés, ¿no? que logramos domesticar a estas fuerzas animales. También están los animales que se mueven en la tierra, pero que tienen como libertad y hacen ya una voluntad propia, que son independientes, entonces son fuerzas terrenales que están vinculadas ya a un deseo de recibir que no se ha podido todavía tener como control sobre eso. Son salvajes, tienen independencia, son fuerzas ya asociadas a un deseo de recibir puro. También menciona la palabra pájaros, se mueven y sobrevuelan los cielos. Es vida que sobrevuela y que se posa en diferentes sitios por los cielos, o sea, por la parte superior del Parsá, conectada más a lo divino. Se mueven en lugares ya más cercanos a esa esencia. Y también menciona la palabra nefesh, la palabra alma, y en cada una de ellas menciona que esto es solo el exterior. Estamos viendo cómo transita esa alma por todos estos sitios. La esencia que da vida a cada uno, en cada estructura del ser humano, en cada uno de estos sitios. Y siempre tenemos que ir a esa esencia de nosotros mismos en todos estos sitios para retornar a él. Y volvemos al asunto aquí en nuestro mundo. Todo el tema de nuestro trabajo siempre es observarnos a nosotros mismos para comportarnos en este mundo material de una forma que siga los mandamientos, que siga la instrucción de cómo acercarnos al deseo de dar que es del Creador. Aclarará que Él es el cuerpo externo y el aspecto animal son el cuerpo interno. Y de hecho las luces, las orot, que son los huesos, la estructura interna que sostiene el conjunto. Incluyen 10 sefirot, y hay un examen o un aspecto en esta parte interna, en estos huesos, en estas sefirot, un aspecto de los rostros par su fin del Creador. Está describiendo un poco cómo es esa estructura, desde lo más externo hasta lo más interno. Comentarios. Desde nuestro mundo, desde el lugar donde está en lo material puro, debemos retornar a él. Fuimos creados con esa intención, fuimos creados desde el inicio con una intención de que si bien estamos con una ausencia completa de luz en un comienzo, en el final del camino tendremos que volver a estar comandados por este Creador. Eso está en la esencia de la creación. Tarde o temprano lo terminaremos recordando y bueno, nos pondremos entonces a trabajar en esa dirección. Comenzando entonces nuestra búsqueda interna y pura de depuración personal, para que este retorno sea posible. Solo desde la carne verás lo divino, es una frase que aparece en los textos y que también refiere a este concepto. Solo desde lo más profundo de tu mayor dolor o placer
allí, en ese lugar es donde están las luces escondidas, esa luz primigenia que da vida, está en lo más interno de ese deseo de recibir, de esa estructura oscura, por decirlo así, que no es nuestra, esa luz es una luz que es divina y que es del Creador y que nos da vida. Anima todo lo que existe y es igual, tiene exactamente la misma cualidad de dar puro en todo lo creado. Es común a toda la creación, esas chispas divinas son iguales en todos. En lo que pensemos, en lo que comuniquemos, en lo que sientamos, en lo que hagamos, siempre tenemos que ir como a esa esencia y hacerlo de acuerdo a su cualidad. Esta unificación entre la intención de ese dar, que es la intención del Creador mismo, que es lo que da vida a nuestra persona, en la medida que ponemos nuestra estructura en función de estar correlacionado con esta vida, va a estar animada correctamente. En la medida que esté acorde con nuestro comportamiento, con las diferentes manifestaciones que allí se muestran, como que el fluir de esta vida hará que se incremente esa vitalidad en lo que hagamos, porque va a estar afín, va a existir afinidad de cualidades y entonces va a fluir naturalmente. Esta es la base de nuestra estructura interna, está en los huesos de la misma, está como incrustado en la esencia de la estructura, la esencia de nuestro cuerpo para que esté en pie. Eso que hace que el cuerpo esté parado correctamente. Los huesos es lo que logra que la estructura se mantenga de pie, que se mantenga erguida, que se mantenga direccionada correctamente, apuntando hacia cuál es el objetivo real que tiene que hacer, apuntando hacia nuestro Creador como su único guía. Al comportarnos con esta intención, iremos descubriendo todos los aspectos de carencias que hay en la estructura. Iremos descubriendo también nuestra estructura interna, la cual está compuesta de 10 vasijas o kelim. Todo ese ser interior está visto desde varios puntos de vista. Uno de las formas de verlo como los 10 sefirot. Y esas luces entonces que están en esas vasijas irán brillando cada vez más, con más intensidad. Cuando nos pongamos de acuerdo con este propósito divino, es como que iremos percibiendo estos sitios, estos lugares, estarán como más, habrá como más afinidad y los iremos conociendo. Son llamados 10 sefirot y cada uno de nosotros deberá ir descubriendo y experimentando en su propio ser, en la medida que esta práctica en la vida cotidiana sea cada vez más coherente con su yo interior, o lo que es lo mismo con lo que son las leyes del universo, los mandamientos, los mitzvot, o sea, tiene diferentes nombres, pero siempre se trata de lo mismo, de esas formas que están relacionadas con el dar puro. El Creador dice, está mencionado aquí como el número 5, está mencionado con la letra Hei, el Creador en el texto, está puesto con una Hei, un apóstol. Este número 5 nos recuerda a las 5 preguntas, a esa práctica en particular de cómo equiparar las 5, la visión de las 5 geburot de las carencias para llevarlas al parsuf ya corregido, por decirlo así, y unificar entonces Binah con Malhut. Las dos referencias femeninas del nombre santo tienen que ver con esta Hei, y cuando se juntan en el parsá, se trasciende la situación, se pasa desde un aspecto de estar dominado por la carencia a estar vinculado al Creador. Esta unificación de ambas Hei que se produce en el parsá, en este firmamento donde se dividen las aguas en la persona, y hasta donde se asciende cuando se ha limitado el deseo de recibir en forma correcta, en ese masaje, en toda la parte inferior del cuerpo, nuestro trabajo de corrección personal. Siguiente párrafo. Dice, y aquí Rachel es Jerusalén, un punto, Nekudá, un punto medio, en ti, en tus mundos, y es su yesod, su fundación,
Y este es el secreto de 3 veces al año toda su memoria. Su recuerdo verá mi rostro. Comentarios, bueno, van algunas referencias ahora a lo que tiene que ver con Rachel, con Lía, con Jerusalén, con Rachel, con Sión. Compara al principio, o menciona en el párrafo, que Rachel está relacionada con Jerusalén, menciona el punto, es el lugar de comienzo del trabajo, Malhut misma, en el medio de mis mundos, en ese lugar donde uno arranca el trabajo en sí, en esa Nikudá, en ese Malhut. Es el centro de ese cuerpo mismo del deseo de recibir en sí. Y habla de la ascensión de Malhut hasta el Parsá, habla también de Yesod en ese camino, como se dice. Habla de la ascensión de Malhut hasta el Parsá, cuando ella se eleva hasta el Parsá en Tiferet para unirse con la madre, Binah, y conectarse al Creador en el templo, en el corazón. Ese momento que es el mínimo y el máximo, porque uno se llega hasta el lugar más cercano, donde tiene que dar el salto, y ahí se une con lo divino en el instante que se conecta. A continuación, lo que está puesto acá en el párrafo, para ampliar un poco el concepto de lo que está hablando acá respecto a Jerusalén y a Sión, lo que hice fue ir a otros textos para dar más referencias, porque acá es como que lo menciona al pasar, estas frases, pero no queda tan claro, no hay tanta información, es como información ya conocida, o que se supone ya conocida. Entonces, para ampliar un poco lo que está hablando acá respecto a esa correlación que hay entre Jerusalén y Rachel, escribí un poco, o sea, fui no lo puse como un anexo, porque no era tan largo, entonces lo dejé acá a continuación. Dice, desde la página 391 del Etzaim, nosotros en este texto, en el Etzaim, estamos estudiando la puerta 50, esta es una referencia que está un poco antes, está en la puerta 35, y en la página 391, acá estamos en las 700, 600 y pico, 500 y pico, estamos cerca del final del texto, está más cerca del medio del texto. Entonces hay una referencia acá que habla de este tema para ampliar el concepto. Dice, y necesito aclarar los 2 puntos, las 2 nekudot, que están en Nupá. Y esos 2 lugares que están en Nupá, o que están en ese Malhut, en ese reino, que ellos son Sión y Jerusalén. ¿Cuál es su propósito y el mandato? O sea, ¿para qué están? ¿Qué son? Que Sión está en Yesod, en el fundamento. Sión es una referencia a ese Malhut o a esas características, pero ya a nivel de Yesod. Y Jerusalén está en Malhut. Y entonces, esta es la cosa, la palabra, Dabar, porque el punto, Nekudá de Yesod, en Nupá. Este es el punto que he llamado Sión. Y el punto, Jerusalén, este es llamado Malhut, y están en Nupá. O sea, ambos son aspectos de Malhut, ambos son aspectos de Nupá, pero uno es como el reino mismo en lo más profundo, por decirlo así, en Malhut de Malhut, y el otro ya está como cercano, o pegado a la parte de abajo de Yesod, y ahí se llama Sión. Ambos sitios entonces refieren a Malhut, refieren a la Nupá, a esa característica de comienzo del trabajo en el deseo de recibir. En su proceso de ascensión hasta nuestro Creador. Dice que ambos son puntos, entonces, si ambos son puntos, son momentos en los cuales se está manifestando como la primera instancia en el Parsuf. Se está manifestando la Nupá, se está manifestando como ese sitio de Malhut y de Nupá. Recordemos que Malhut y Nupá son lo mismo, solo que Nupá es una niña o un adolescente, es alguien que todavía no completó todo el Parsuf, mientras que Malhut
se refiere al Parsuf ya completo, a todo el reino, a todos los aspectos ya como presentes. Durante su proceso de crecimiento es Nupá, este punto, Nekudá, que va creciendo desde una sefirá hasta llegar a completarse y convertirse en adulta, y ahí se llama Malhut, al llegar a estar en unidad con el Creador. Esta expresión, la expresión que usa ahí en el texto, que es que están, también vemos, o sea, observamos que tienen las mismas letras que Hashem, tienen las mismas letras que esa referencia al nombre santo, referencia a nuestro Creador, y a continuación de esa palabra dice Hashem, si vemos el texto original que está escrito acá, dice que ellas son, pero es como si fuera Hashem, referencias a esa Malhut, y luego mencionación, y luego menciona Jerusalén. Es como que está referenciando que hay que conectarnos desde estos sitios hacia el Creador mismo. Es un poco así, están pegadas esas palabras en el texto. Y en las mismas letras exactamente que ayer. A continuación del nombre nos muestra dónde se manifiesta ese Creador, o dónde debería manifestarse, y menciona que los lugares son Sión y Jerusalén. A continuación, al continuar explicando los sitios donde se encuentra Nupá en ese proceso de crecimiento, explica que Sión es el momento en que ella llega a Yesod, o sea, cuando se hace el Sibuz con Seirampín, para que exista esta lucha o este repiqueteo constante entre lo masculino y lo femenino en nosotros mismos, ese momento en el cual ya hay este trabajo de estar subiendo y bajando, por decirlo de alguna manera, a fin de que ambos se pongan de acuerdo para servir a nuestro Creador. Por otro lado, menciona que Jerusalén es la Malhut misma. Es el estado completo, porque es la Malhut completa, o sea, es como la completitud del Parsuf. Ella ya llega entonces a una conexión, no es la Nukba completa, es la Malhut completa. La Malhut vimos que era como el deseo de recibir completo, con el Parsuf entero. Pero ¿cuándo es que se consigue esa completitud? Recordemos que en todo el proceso de corrección hay un momento en el cual siempre se va consiguiendo en cada uno de los pasos una completitud de este Malhut, en el cual esta Malhut tiene el control sobre lo que ocurre, por decirlo así, o el dominio en ese cuerpo. Eso es lo que ocurre en Shabbat, cuando estamos en ese lugar tan bajo, en ese lugar ya habiendo hecho todo el repiqueteo previo, y en ese séptimo día conectamos con Binah, y entonces hay un momento en el cual cierto aspecto se libera. Entonces, ese Jerusalén, entonces, también, para llegar a él, está relacionado con este Shabbat, o con lo que ocurre en ese momento, porque habla de la completitud del Parsuf de Malhut. Logramos entonces, en ese momento, y para llegar a ese sitio, a conectar con lo más elevado. Ambos extremos se unen, uno logra ver el ego completo, en su totalidad, de ese aspecto que trabajó, ¿no? El destino final, o el Jerusalén completo, va a ser ya el mundo futuro, pero ahora estamos hablando de momentos en que se manifiesta eso, y es cada uno de estos aspectos que se van corrigiendo puntualmente. Cuando desde el centro, desde la esencia del sufrimiento mismo, nos conectamos, y luego, a pesar de ello, cae bajo el dominio del ego, logra conectar al Creador desde allí, y en el fondo mismo va a estar la chispa de vida, porque esa chispa, esas chispas que son del Creador mismo, del Santo, están dentro de Malhut, dentro de lo más bajo. Entonces hay que llegar hasta esa profundidad, porque cuando llegamos a ponernos en afinidad en esa profundidad misma, conectamos con Keter y se completa la liberación. Es la única forma de completar el Parsuf, logrando profundizar lo suficiente en ese ego. Es el único camino para llegar a lo más profundo, y eso se hace a través de Keter, a través de Yeshua, a través de llegar a poner a Yeshua ahí, por decirlo de alguna manera, porque es profundizar tanto que repiquetea hasta Keter, y eso es en lo profundo de nuestro dolor placer, y en ese momento, cuando hay igualdad de cualidades en ese sitio con nuestro Creador, ambos extremos se unen, se produce esa liberación, porque ya no tiene por qué existir una barrera.
La barrera que nos separa siempre es porque hay diferencia de cualidades, pero cuando uno se puso en afinidad de cualidades en ese sitio, las restricciones desaparecen. La luz superior se acopla al resto y eso completa el Parsuf, y eso hace que esa Malhut se convierta un poquito en Jerusalén, por decirlo de alguna manera. Entonces este estado, que es ese estado completo, o ese Parsuf completo, se llama Malhut. Coincide con la Sefirá de ese Parsuf completo en determinado paso, y al instante siguiente ya pasamos a una oscuridad nueva y a un aspecto de empezar a trabajar de nuevo, porque en realidad en todo el proceso de estos 6.000 años vamos a estar en instantes nomás en ese Gadlut, y luego en Gadlut de nuevo para ir trabajando de nuevo. En ese instante pasamos por Rosh, pero es solo eso, es un instante durante los 6.000 años, y ambos son estructuralmente lo mismo, o sea, uno y otro son uno tiene que unificar ambas cosas, y ese es el proceso de ascensión, tiene que llegar a Gadlut, luego pasa a Gadlut de nuevo, hay que trabajarlo, y llegar de nuevo a Gadlut. Hay un bono en cada paso, hay un beneficio, y es que nunca se pierde lo trabajado. Esa luz, esa comprensión que va llegando a pequeñas gotas, de una forma muy sutil, de una forma que la podamos ir incorporando en nosotros, siempre se hace carne en nosotros, queda como latente dentro de nuestro ser, queda como despierta dentro del ser interior, ya va a estar presente en las situaciones que ocurran de ahí en más, va a permanecer, cuando sea necesario va a estar manifestándose. No desaparecerá más porque lo hemos ganado en buena ley, hemos cumplido las leyes del universo en ese sitio, entonces eso ya se incorporó, no se pierde, nada se pierde en lo espiritual. Este estado entonces de Malhut, que es un Malhut completo en un paso y que enseguida pasa al siguiente, tiene que ver entonces con Rachel, y se corresponde con la parte de Rachel en Jerusalén, por decirlo de alguna manera. Corresponde al final de los 7 días, al séptimo día, en ese Shabbat, que se produce ese vínculo. Y por otro lado, en estado intermedio y de ascensión, hay un estado que tiene que ver con todos los 6 días previos. Y ahí ese estado previo en realidad ya no es ese Rachel es el último momento en cuando se completa todo. El estado previo de los 6 días tiene que ver con lo que ocurre en ese masaj, en el sibús de Jacá, que está entre lo masculino y lo femenino en nosotros, para que se pongan de acuerdo, y este proceso, con esos 6 momentos, recordemos que Lea tuvo 6 hijos, y ese aspecto entonces corresponde con Sion y está asociado a Lea. También eso lo estuvimos trayendo para aclarar un poco estos lugares desde la página 391. En otro lugar del texto, ahora en la página 50, en la misma página 50, en la misma puerta 50, pero en la página 602, aparece una instrucción, hay unas instrucciones en la puerta 50 para cómo construir el árbol de la vida. Esa parte de la puerta 50 no la llegamos a traducir, está como en el capítulo 10, pero más adelante hay unas instrucciones sobre cómo referenciar al árbol, y hay una de las instrucciones que dice textualmente esto: Sión y Jerusalén, Lea y Raquel. O sea, hay una correspondencia entre Sión con Lea y con Raquel y Jerusalén. Nos muestra entonces y nos recuerda un poco lo que estaba comentado recién, de cómo ambas esposas de Jacob estuvieron referenciadas a ambos lugares y están correspondiéndose con estos sitios. Dice, se establecen las correspondencias, Raquel en Jerusalén y Lea en Sión, y de acuerdo con esto las letras que conforman el diagrama de lo que es el árbol de la vida, como una referencia a recordarlas, que ellas están vinculadas con estas ciudades. Está mencionada directamente en la instrucción, es la 6ª instrucción que está para construir el diagrama del árbol.
para recordar los sitios que ocupan ambas esposas de Jacob en el árbol, y acercarnos a la comprensión de la ubicación también de las 12 letras simples, que tienen que ver con las 12 hijos que hubieron. O sea, hubieron 2 hijos directos de Raquel, hubieron 6 hijos directos de Lea, y hubieron 4 hijos más que no fueron directos, sino que fueron por medio de las criadas, 2 y 2, de cada una de ellas. Ahí se conforman las 12 letras simples que están en las diagonales del árbol, que son las 12 tribus de Israel. Rachel es la esposa más amada por Jacob, es la esposa que fue realmente amada por él, y está en lo que es donde están las chispas mismas, es donde está el deseo de recibir mismo, pero también es donde está el lugar más profundo de ese ego, es en la profundidad máxima de este amor, y cuando eso se logra completar es donde se llega más alto. Sin carencias en el mismo, cuando hay una entrega completa y ambos cumplen su rol, se llega a lo más alto, lo cual ocurre cuando se van a reencontrar Jacob y Esaú. Cuando Jacob regresa y se encuentra con Esaú, va a estar en ese sitio donde se funda luego en el futuro el templo de Jerusalén. Ese sitio ya sabemos que refiere a Tiferet, a esa parte media de la estructura. Uno llega desde un sitio, el otro llega desde otro, y para ello siempre se parte desde la Malhut misma, en lo que es el trabajo de nosotros mismos, se parte desde Rachel, para llegar a este lugar que está como en la mitad del camino. Recordemos que Rachel no llega al destino final, sino que fallece antes, fallece como a mitad de camino, porque en realidad tiene que llegar hasta ahí la Malhut tiene que llegar por sí misma, por lo menos hasta ahí, después continúa acompañada en otras formas, sigue hacia adelante, pero el objetivo en la realidad terrenal y puro es conectar con Binah en ese sitio intermedio. Luego hay otro párrafo acá mencionado. En realidad esto ya nos fuimos de lo que son los comentarios del primer texto, porque estábamos hablando. Bueno, estábamos comentando que en este párrafo, que estábamos originalmente mirando, había 3 comentarios. Estábamos simplemente en el primero por ahora, mirando esta referencia acá, perdón. Estábamos en este párrafo, y ahora había otro más acá. El último párrafo, el tercero que era el tercero que estaba acá. Dice, el párrafo mencionado aparece en la Torá. Entonces lo copiamos directamente desde Devarim, donde está mencionado, Devarim 16:16. Dice, 7 días celebrarás la fiesta al Señor, tu Dios, en el lugar que el Señor escoja, porque el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo tu producto y en toda la obra de tus manos, y solo sé feliz. Dice, menciona 7 días, ese séptimo día donde esa Malhut tiene esa función de realizar esa tarea de unirse con lo más alto en Shabbat. Estaba buscando bien dónde estaba el párrafo que estaba hablando. 16. Acá, en este párrafo, dice, 3 veces al año, toda su memoria, todos sus recuerdos miran de rostro. Este secreto que está acá, me parece que estaba referenciado a eso. Dice, porque acá este es de Devarim 16:16, yo copié entre 16:15 y 16:17. Este que leí recién es 16:15. 16:15 dice, 7 días celebrarás la fiesta al Señor, tu Dios, en el lugar que el Señor escoja, porque el Señor, tu Dios, te bendecirá
en todo tu producto y en toda la obra de tus manos, y solo sé feliz. Entonces, arranca mencionando este séptimo día, arranca mencionando sobre Shabbat, sobre Malhut, sobre esta tarea de santidad que hay que moverse, o sea, hay que estar con esa intención en ese momento. Luego el párrafo 16, que es el que sí está mencionado en el texto, dice: 3 veces al año cada uno de tus varones se presentará ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Y menciona cuáles son esos 3 veces, dice: en la fiesta de Matzot, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de Sukkot. Y no aparecerá ante el Señor con las manos vacías. Menciona 3 fiestas, 3 momentos que son necesarios para que esta Malhut pueda cumplir todo este proceso de elevación en este instante final. Tenemos que ir un poco a lo que significan estos momentos, lo que significan estas fiestas. Recordemos que las fiestas religiosas siempre tienen que ver con aspectos espirituales, nos están recordando los aspectos espirituales. Vamos a mirarlas un poquito con más en detalle. Dice, 3 restricciones al ego que tienen que hacerse. Dice, en ese proceso de elevación, en ese instante final, en este acople del elemento masculino, de esa Malhut con el deseo de dar del Creador, que es el elemento masculino. Tenemos que hacer para que eso 3 restricciones claras, para que esa luz pueda manifestarse, y esas 3 restricciones son recordadas en estas 3 festividades. La primera, que está mencionada en el párrafo, dice la fiesta de Matzot, la fiesta de los panes sin levadura. Esto transcurre durante Pesaj, durante la liberación de Egipto, en la celebración de la liberación de Egipto, habla de que hay que comer sin levadura. Esa levadura que es una referencia directa a ese ego, a ese crecimiento de ese poder del deseo de recibir en nosotros que nos lleve a atrapar. Entonces tenemos que limitarlo para que no, dejar de comerlo para que no tenga dominio sobre nosotros. Dice, se llega al fondo de nuestro mayor dolor placer, y en ese sitio comemos sin levadura, porque si estamos en ese momento tan crítico y como que nos incentivamos sobre el ego, va a estar como inmediatamente volcándonos hacia el otro lado. Entonces uno restringe por completo en ese momento para que no nos atrape. La levadura representa el fermento, la excitación que nos mueve hacia Sitra Ahra, hacia el otro lado. Con este esfuerzo, con este man, con esta oración, esa oración práctica, cuando es realizada correctamente, se produce la liberación de nuestra esclavitud, de ese ego, de ese Egipto, y se llega a concretar. Y eso es lo que se refiere a la fiesta de Matzot, y es un momento de estos 3 momentos clave para que esta Malhut logre llegar a lo más alto. Luego habla de la fiesta de Shavuot, de la fiesta de las semanas, que es luego de que se transcurre la Pascua y que pasan los 49 niveles de todo, de la cuenta del Omer, finaliza con la entrega de la Torá en Sukkot. Sukkot es la entrega de la Torá. Shavuot no está bien puesta. Realmente cuál es aquí. No recuerdo cuál es Shavuot. Entonces, la entrega de la Torá es en Sukkot, y es cuando termina Dice, luego que la reflexión es efectuada y soportada durante los 7x7 sitios que están en Son, en toda esa cuenta del Omer y toda esa estructura, se llega al final, y es el tercero de los lugares, que es el agua de la Torá, que es el lugar de la puerta 50, y es Sukkot. La misericordia del Creador se manifiesta como la línea media, corrigiendo este paso y brindada como recompensa por el esfuerzo realizado. Shavuot, ¿cuál es la fiesta de las semanas en realidad? ¿Qué diferencia tiene con Sukkot? ¿Alguien puede aclararme un poquito? Elena, la deben tener más clara que yo. Hola. Hola. ¿Sobre Sukkot? Sí. Sobre Sukkot y sobre Shavuot.
por sobre las dos, porque acá como el comentario está como mezclado, me parece, no sé si están relacionadas. eh, La de las semanas no es la de la cuenta del Homer, antes sí, de... o sea, esta transcurre durante la Antes de semana. Shavuot, que son 50, ahí se menciona también que estaba mirando, se menciona algo del jubileo, que es el día 50 de Shavuot, que es la entrega de la Torá del monte Sinaí, pero eso también representa las 50 puertas para Binah. Eso es Sí. Shavuot. ¿Y Sukkot qué es entonces? Entonces está mal puesto lo que es Sukkot. Y Sukkot es como, que es la que hacen, es después de la entrega ¿Sukkot no era la fiesta de las cabañas? de las Sí, cabañas. Sukkot es Claro, es la la fiesta de la construcción del Shabbat, tabernáculo, entonces. Es como que es ya por, estando en Tiferet. esa se festeja después de Yom Kippur, del día de la expiación, y la particularidad de ella es que es por 7 días y cada de esos días hay un invitado y cada invitado representa una sefirá de ese Seirampín. Por ejemplo, el primer invitado empieza con Abraham y el último invitado termina con David, que es Malchut. Ajá, pero es Sí, esa posterior. es Sukkot, Es posterior a las semanas. Sí. Pero entonces, Sukkot no es la, pará, yo lo que por lo menos lo que me acuerdo que alguna vez leímos, Sukkot no era lo de la fiesta de las cabañas. Y sí, Shavuot no era Sí. no era la finalización de las fiestas. la finalización del Homer es Shavuot, entonces, que es la entrega de la Torá. Y Sukkot Ajá. es ya la construcción de ese tabernáculo, por decirlo así, o la Es construcción que de esa Uno es estructura. el comienzo y otro es el final. el Sukkot es después de Pesach. O sea, después que se hace Claro. toda la esta. No, Sukkot ¿No? es después de Yom Kippur. Sukkot es por ahí en 2 meses, porque más o menos en 45 días empezamos, es Rosh Hashanah, a la semana de Rosh Hashanah es Yom Kippur, que es el día de la estación, y luego empiezan las fiestas de las cabañas, que es Sukkot, y después de Sukkot sigue Hanukkah, y ya volvemos y empezamos con Pesach, ya luego de Pesach la fiesta la cuenta del Homer, y luego de la cuenta del Homer sigue Shavuot. Ah, sí, sí. Ok. Y tienes razón, así es. Es así, ese orden. No que Sí. como no, Entonces la primera sería no Sukkot. sé. Bueno, la primera No, hablamos. para mí la primera vendría a ser Pesach. Pesach, Pesach. sí. Tanto está bien el Pesach. orden. Primero sería Pesach, o sea, la de los panes sin levadura, después Shavuot, y por último Sukkot. No, Hanukkah. Está, bueno, Hanukkah, pero acá Hanukkah no está mencionada. Acá habla solamente de estas tres, Sí, habla que solamente de esos, sería... como 3 momentos claves de Malkut, dice. 3 momentos claves en lo que es esa ascensión. Y eso Entonces el está. orden sería como ahí quedaría de acuerdo a estas tres. El párrafo lo menciona como primero Matzot, después Shavuot y por último Sukkot. La tercera sería Sukkot. La tercera serie Ya. de Sukkot. Bueno. Eso es el párrafo 16, porque el párrafo en realidad que estaba en el texto mencionaba esas 3 veces que hay que como tener presente. Acá estuvimos tratando de dar un poco más de contenido a lo que tiene que ver con el significado espiritual de esta fiesta. Continúo. Dice el párrafo 17, que es el último de los 3 que pusimos acá de la Torá, dice: cada hombre traerá todo lo que pueda conforme a la bendición que el Señor tu Dios le ha dado. O sea, en cada uno de esos momentos uno tiene que ir a ese esfuerzo para hacer el man correcto en cada uno de esos, aprovechar esas oportunidades, como quien dice, y entonces se extraerá lo que corresponda para finalizar el proceso. Sigue ahora sí el texto original. Dice: y las mujeres no causan un sibú, un acoplamiento, folletos, ejércitos y otros aspectos de Ginot por todo el mundo, como se mencionó en el Zohar, en la Parashá Bear, y los puntos Nekudot de Sión en Jerusalén.
hay algunos comentarios que dicen, la palabra ejércitos también significa panfletos. En ambos casos son elementos usados para transmitir o imponer esa idea. O sea, se utiliza un ejército o un panfleto para transmitir una idea. Para llavear, en Levítico 25:1 a 26:2, cuenta las leyes del año sabático. Se trata de eso, esa para allá. También habla de la limitación de la servidumbre por deudas. Limita la servidumbre por deudas. Acá es un poco lo que comencemos recién de jubileo, de lo que está mencionado acá en la para allá de Ar. Dice así. Acá simplemente copié desde Wikipedia lo que significaba ese jubileo. Se celebra cada 50 años. El término jubileo proviene del hebreo, Yobel o Obel, que alude al cuerno, al shofar, que se utiliza como instrumento sonoro para anunciar este año del jubileo. Se trata de un año sabático en el cual se descansa, se ponen los esclavos en libertad, se deja de trabajar las tierras, se restituyen posesiones que se habían comprado. Es parte de lo que uno tiene que hacer para lograr este proceso de conectar con el dar puro. Declararéis santo al año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Ese aspecto de deshacerse por completo de lo material es lo que nos da la libertad para recobrar la unidad con el Creador. Cada uno recobrará su propiedad, cada cual regresará a su familia. Levítico 25:10. El libro de Levítico se ordena a los hebreos, en este libro, contar 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7, hace 49 años, y santifica lo que es el año 50. Y en ese año 50 se debía volver a entrar en posesión de su caudal en el marco de su familia. Estaba indicado descanso de la tierra, descanso de lo que es el plantar esa tierra, es como que no tiene que trabajarla, liberación de los esclavos, esto era cada 7 años, las primeras, cada 7 años la segunda también, están mencionados acá los lugares donde están mencionadas las cosas, el perdón de las deudas y el rescate de la propiedad cada 50 años. Todas estas son acciones que tienen que ver con ese trabajo espiritual. El nombre del año, el nombre de este año del jubileo, tiene un verbo incluido, que es el verbo derribar, dejar caer, jalar, para jalar hacia abajo, perder, relajar el agarre, es como soltar lo material. En el Masaj existen fuerzas del deseo de dar y fuerzas que son del deseo de recibir. Ya sabemos que esto tiene que ver con cualquier persona, ya sea hombre o mujer, tiene ambas características, lo masculino y lo femenino. Y en el párrafo alude que menciona que las fuerzas de lo femenino, o sea, no importa que seamos hombres o mujeres, las fuerzas del deseo de recibir puro no causan ese sibuk porque nos atan a los materiales. En ese contexto es que está hablando de que hay que no dejarse atrapar por ellas, hay que hacer como pausas o cortes, o necesariamente hay que deshacerse de ellas en ciertos momentos, y en este momento de este año del jubileo hay un desprendimiento de un abandono real de ese deseo de recibir, o de esas fuerzas femeninas que están en todos nosotros, relajar, dejar que no nos atrapen más, está en el nombre del año en sí. Dice, el párrafo alude a las fuerzas masculinas y a las femeninas, que no tienen que estar en este caso. Esas fuerzas femeninas tienden a relajar lo que es el agarre al creador, tienden a volcarnos hacia el ego, y es justamente lo que no tenemos que hacer. Se habla entonces de no dejarse llevar por estas fuerzas, tenemos que limitarlas, tenemos que dejar de prestar atención, y para eso está este año especial, que es como un llamado de atención, cuando uno estuvo como mucho tiempo atrapado o prestándole atención, que hay que hacer cortes respecto a eso. Dejarse influenciar siempre entonces por lo que es lo masculino, por nuestro creador,
que pretende penetrar en ese instante, y cuando uno nos liberamos, dejamos ese espacio porque abandonamos a esos esclavos, abandonamos esas deudas, abandonamos todas esas agarres respecto a lo material, hacemos un espacio para que la luz entre desde lo masculino o desde el creador, para liberar los puntos de luz presentes en Sion, que es ese masaje, es el lugar donde está esa lucha entre una cosa y otra, para que los mismos puedan ser liberados en función de llegar a Jerusalén o a esa completitud. Menciona, y no las mujeres, o sea, no dejarse llevar por el deseo de recibir, y que en este acoplamiento, que en este sibuj presente en Sion, como vimos anteriormente, este sitio es Yesod, donde se produce el sibuj, el acoplamiento, el choque entre las fuerzas masculinas y femeninas, haya un espacio, y por eso entonces ese jubileo. Existen entonces fuerzas, ejércitos, que están continuamente intentando desviar nuestra atención. La palabra ejércitos estaba en el párrafo, dice, hacia el deseo de recibir en todo este mundo material. Sin embargo, en la medida que estas fuerzas no son tenidas en cuenta y uno hace ese break, ahí la liberación es posible. Dentro de los puntos mencionados se habla del descanso, cada 7 años, hay que hacer como descansos parciales, cada 7 años hay algunos de ellos que hay que hacerlos necesariamente, aludiendo al momento de la elevación. Al igual que en Shabbat, hay como momentos de ir liberando cosas, liberación de esclavos, escape del ego por medio de esa liberación de esa luz que ya nos va a acompañar. Esa luz va a entrar en ese lugar que liberamos de esa esclavitud, por decirlo así. Llegamos entonces al perdón, para que no exista más esa deuda, esa atadura, liberarnos de esas deudas. Al finalizar el periodo completo, toda la propiedad del templo es construido, y eso es luego de los 50 años. En definitiva, toda la parashá nos cuenta detalles de cómo se liberan estos puntos de luz en ese Sion, en Yesod de Seigampín, nos lleva a la construcción de toda la estructura, que va a ser ya el templo en Jerusalén, en ese lugar ya corregido que va a estar por encima del Parsá, o lo que será el mundo de Chile. Y acá sí llegamos a donde hemos sacado hoy la foto, que estábamos viendo si arrancábamos o no allí. Dice, como se menciona en la Parashat Tetzaveh. La Parashat Tetzaveh también habla de estos aspectos, y está descrita en lo que es el anexo 2, y acá podemos ir un poco al anexo 2 para ampliar un poco este concepto. Podemos seguir acá. Me parece que capaz que conviene, ya que estamos ir específicamente acá para seguir con la misma idea. Dice, como se menciona la Parashat Tetzaveh, desde el 184, esto supongo que será el número de página o el párrafo, dice, y las cáscaras, las clipot, aferrándose a él. Tenemos las fuerzas de las clipot como atadas a la persona. También se extendió en todos los mundos, aunque el fundamento, el yesod de las clipot, cáscaras, está en una montaña, Ar, que es ciudad, en el desierto, y aquí se le conoce. Bueno, eso es lo que dice el párrafo, y menciona entonces la Parashat Tetzaveh en el número 184, luego menciona a Ain Bet, se nos recuerda a la sabiduría que está en esa frase. Es en este desierto de Malkut, en ese desierto donde hay que hacer esa montaña, en esa ciudad encima de una montaña en el desierto. En ese sitio debemos elevarnos desde cada punto en la profundidad de nuestro ego, edificar nuestra estructura, nuestro edificio allí, para que sea toda una ciudad, la ciudad de Jerusalén, sea ese reino que tiene que ser construido. Esta ciudad solo puede ser conocida o edificada cuando nos elevamos, hacemos como esa montaña nosotros y vivimos ahí. Como ya sabemos, para conocer algo en Kabbalah solo es posible a través de la práctica, y uno tiene que edificarlo entonces en uno mismo bajo ese esfuerzo de corrección personal. Bueno, voy a ir a lo que es el anexo, al anexo 2. ¿Dónde está? Anexo 3. Anexo 1. Vamos a ampliar un poquito el concepto y vamos a ir al anexo 2. Saltamos a lo que es la página acá.
a la página 39. Parashat Tetzaveh, el número 184, está copiada desde unitsoar.com, y dice así. La parashá, en general, está contando los mandatos del Creador, los mandatos de Dios, para traer aceite de oliva para la lámpara, para hacer vestiduras sagradas para el sacerdote, llevar a cabo una ceremonia de ordenación y hacer un altar de incienso. La Torá está en Éxodo entre 27:10 y 30:10, entre 27:20 y 30:10. Eso es lo textual que está en la Torá, en esta parashá, o de lo que se trata. Como en el párrafo 184 no existe dentro de lo que es los párrafos que están en Unity Zohar, lo que hice para traer cierta referencia a lo que estaba acá mencionado, fui a 3 párrafos, fui al 100, al 80 y al 4, para dar ciertas ideas que están referenciadas con este número. No, yo esperaba que tuviera 184, no fue así, y bueno, la forma de traer cierta información, por decirlo así, surgió de esa manera. Ir a estos 3 momentos, al 100, al 80 y al 4, de lo que es los párrafos desde el texto, y ahí va a existir cierta información relacionada con este concepto de Jerusalén, de Sion y lo que estamos viendo. Que lograr ver lo que quita así. El párrafo 100 dice, ven y mira, dice, la cabra o qué ciudad que Israel envía a Al-Sacer. Al-Sacer significa muerte, en ese desierto, para darle una parte a ese otro lado para que se meta, se ocupe con ella. Y si dices dos cabras, 2 peludos o 2 cabras, ¿por qué aquí? ¿Por qué hay 2 cabras? Uno para ella y otra para el otro lado. Esa cabra del otro lado está bien, pero ¿por qué ella? Habla de este sacrificio, de estas 2 cabras que existen como sacrificio, y que una es para un lado y otra es para otro. Un poco de eso está hablando en este párrafo que está en esta parashá Tetzaveh. Dice, la palabra esta que está aquí literalmente significa cabra, pero también dentro de esta palabra cabra tenemos la letra Hei, que es el, después la letra Shin, que podemos ver que es un que, podríamos traducirla como que, y luego tenemos la palabra ciudad. Entonces sería como que en la ciudad, podemos verlo también dentro de esta palabra. Dice, la cabra sacrificada, Azazel, habla desde donde se tira el chivo expiatorio en lo que es el día de la expiación, acantilado desde el cual el chivo expiatorio fue enviado a su muerte como parte del ritual del día de la expiación. Eso es textual lo que significa este sitio. En este rito, o en esta ceremonia, el chivo expiatorio, en el nombre de Azazel, representa un lugar desolado donde se envía este sacrificio, este chivo expiatorio se lleva como para representar que se deshace de todos los pecados de los judíos, se realiza durante Yom Kippur, y uno como envía a la muerte al deseo de recibir para poder conectar con lo divino, y edificar entonces nuestro edificio hacia el Creador, porque uno ya tiró esas ataduras hacia la muerte, por decirlo así. Uno hace sacrificio para hacer un espacio de que no esté ese deseo de recibir, y entonces poder tener espacio para que la luz ingrese en uno. Es una ofrenda hacia el otro lado, porque el ego también tiene que ser alimentado, como toda nuestra estructura, pero cuando uno lo alimenta es como que nos deja tranquilos y podemos seguir trabajando hacia el Creador. Si uno, por el contrario, no alimenta al ego, no hace una doble alimentación, como está planteada aquí, o sea, acá está planteada una alimentación para un lado, pero también una alimentación hacia el otro. Es como que
Al ego también hay que prestarle atención porque si no nos va a atrapar. Tenemos que siempre dejarlo satisfecho para que no nos atrape en el momento menos pensado. Es necesario estar atentos, alimentarlo como corresponde, con lo que corresponde para que nos deje en paz. Y en realidad estamos alimentando al yo interior, en ese caso, porque estamos logrando tener espacio para poder avanzar correctamente. Estamos dando un hueso al ego, como siempre menciona Portman en sus textos, para poder realizar el trabajo que realmente nos interesa hacer. Este sacrificio, entre comillas, de esta cabra, es como doble, alimenta al yo exterior, nos deja tranquilos, también nos deja espacio para atender al yo interior y al creador, entonces siempre es una ofrenda en realidad siempre al creador. La cabra que Israel envía a Azazel en el desierto, es para darle una parte a Sitra para que se ocupe de eso. ¿Por qué aquí hay dos cabras, una para Dios y otra para Sitra? Es posible enviar una cabra para Sitra al infierno, pero una cabra para Dios. ¿Por qué? Eso está mencionado en el párrafo también. Dice, y sacrifica a Aarón 2 machos cabríos, uno para el Señor, otro para Azazel, y así es el rito, porque ambos son beneficiados. Y ahí termina el comentario y termina también este párrafo 50, ese párrafo 100, perdón, que es parte de Tetzaveh, que tiene que ver con los conceptos que estamos intentando como mostrar otros aspectos. Leo ahora lo que es el 80, el párrafo 80, que dice: Cuando vinieron a él, lo alcanzaron, dijo el rabino Shimón, con la carga atada a la espalda. ¿Vendrás? ¿Quién eres tú? Le dijo. Soy judío. Comentarios. Uno se acerca al Creador siempre con esa carga atada a esa espalda, o sea, uno tiene que ir llevando sus pecados consigo, como quien dice, y haciéndose cargo de ellos. Uno se acerca al Creador en el trabajo espiritual llevando consigo la mochila de sus pecados. Todas esas clipot que estaba mencionada en el párrafo original que estábamos tratando de comentar, nos van a acompañar siempre. Cada una de ellas tiene que irse debilitando y lo irá haciendo en la medida que nos conectemos y tendremos más luz para trabajar, pero siempre van a estar presentes. Tenemos que atravesar ese desierto y elevar un edificio espiritual allí, pero haciéndonos cargo todo el tiempo de ese ego al mismo tiempo. La definición de la palabra de judío, que es lo que dice que es esa persona que se hace cargo de ese deseo de recibir, que lleva esa carga en la espalda y que sigue caminando. La definición de la palabra judío tiene la raíz, la palabra Yehudá, la palabra unión, esa unidad con el Creador. Ser judío en lo terrenal es el nombre de una nación, es una religión, pero ser judío en lo espiritual es una condición. No tiene que ver con la condición social, ni el lugar de nacimiento, ni con una religión, ni con el sexo cuando se nace, no tiene ninguna restricción, o sea, solo es una persona que desea vivir en unidad con Hashem, que quiere esa unidad. La palabra judío tiene la unidad en la esencia misma de vivir en función de esa esencia. Intentar vivenciar esa unidad mediante igualdad de cualidades. Eso ya es judío para lo espiritual y tiene que ver con la pureza de esa unidad. Trabajando sobre uno mismo, sobre el deseo de recibir, sobre ese ego, sobre esas clipot que se forman a consecuencia de ese vínculo hacia el ego, para conectar con él desde allí, edificando el edificio espiritual que atraviese ese desierto. Se ha dicho cosas, palabras nuevas en este día contigo. Él le dijo, Shimón, ¿a dónde va? Él le dijo, el judío, mi apartamento estaba en esos retiros del desierto, por los que me esforzaría en la Torá. Y ahora he venido al asentamiento para sentarme en la sombra del santo bendito, en estos días de este séptimo mes.
comentarios, mi casa o esa estructura, ese templo que tenemos que construir, siempre tiene que ser en unidad con él, siempre tiene que ser bajo esa intención. Tengo que ir a cada uno de los aspectos para extraer las chispas que están allí atrapadas, y en cada retiro tenemos que construir esa estructura para que ese ego ya no esté dominando. Es necesario profundizar porque cada una de ellas tiene que ser tenidas en cuenta, porque la unidad siempre tiene que ser en un 100%, no puede haber una unión parcial, no puede servirse a dos dioses, sino que tiene que trabajarse en un 100% cada aspecto. El camino para ello siempre es la Torá, intentarnos unirnos al santo por medio de la enseñanza, desde este lugar más profundo, y siempre desde el séptimo lugar, ¿no? Estamos hablando que Malkut siempre es el comienzo y es el final, va a ser nuestro reino en el futuro, pero también es el lugar donde está la mayor carencia, y por eso es el lugar donde va a estar la chispa adentro para poder llegar a lo más alto. Donde nuestro reino será edificado, construcción por construcción, desde Malkut. Esa es una segunda visión o una segunda información. Hablaba de las cabras, hablaba también de este concepto de judío y de esta edificación, como para dar más información respecto a lo que estábamos viendo en Malkut, en Sion, en Jerusalén, que son los conceptos que estábamos tratando de aclarar o mostrar un poco más de datos desde el pensado. El párrafo 4 dice: le dije, todos se calman, y tú eres la batalla, por ti, junto con él, y la batalla con él, el secreto del nombre santo Hashem, propiamente dicho. Dice, hay una palabra aquí, la palabra batalla. Esa palabra también tiene otro significado, que es interior. Esa batalla siempre es una batalla con nosotros mismos, con los aspectos que nos quieren alejar del Creador, pero que son internos. Mirando también las letras de la palabra Hashem, vemos que Hashem tiene las mismas letras que Moshe, o sea, que fue el que nos dio a conocer la Torá y que nos la entregó para poder hacer este trabajo, y entonces poder seguirla, y con esa guía poder trabajarnos y conectarnos a él. Desde Malkut, desde la segunda Hei, vamos a la Shin, a Yesod, estamos mirando lo que es la palabra Hashem, ¿no? Desde la Hei, que es ese Malkut, vamos a la Shin, que es Yesod, para equilibrar nuestras partes masculina y femenina, para ponernos finalmente en manos de Gesed, y ahí nos conectamos a lo divino. Ese es un poco el recorrido de este nombre, tomando a esa primera Hei como Malkut misma. Luego vendrá desde lo alto la bendición. Desde la siguiente Hei viene como la bendición desde arriba. Dice, pasando por la unión de Abba Behima. Si vemos el camino de retorno, también podemos verlo del mismo sentido. Como que dice, vemos, la Hei también está en lo alto, porque es Binah. Luego llega hasta Abba Behima, que es donde aparece la Shin en el árbol, en la unión en la cabeza, y ahí nos trae la luz a través de Mem hacia el cuerpo. O sea, ya sea desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, este nombre Hashem nos da ese recorrido. Luego desde lo alto vendrá la bendición desde la madre, pasando por la unión desde Abba Behima que Shin, para llegar al cuerpo por medio de Hasadim en Mem. El nombre Moshe tiene estas mismas letras, en ese sentido contrario, en el camino de retorno, de cómo vamos desde el cuerpo hasta arriba. Uno menciona un trabajo, menciona el otro, pero siempre estamos vinculándonos hacia el Creador a través de esta Torá, a través de esta enseñanza que nos trajo Moshe. Dice, mientras el ser humano siempre, la luz viene de arriba hacia abajo, mientras que nuestro trabajo es en el man de abajo hacia arriba. Dice, y hablarás a todos los sabios de corazón, conforme a todo lo que no hayan venido a hacer, hasta que el Espíritu Santo hable en ellos y les susurre en voz baja, y luego hagan su obra. Los sabios del corazón es lo que está mencionado ahí como un comentario, dice, desde el templo que construiremos en ese corazón,
esa sabiduría que tiene que manifestarse allí, desde cada instancia que nos lleve ese ego, lo cual no es el objetivo real, pero cada una de ellas debe ser estudiada, profundizada y trascendida desde la práctica para conectarnos desde este sitio hacia nuestro Creador. Está implícito en la profundidad de nuestro verdadero objetivo de vida. Solo cuando hayamos llegado a esta profundidad y a este Espíritu Santo, ese Ruach va a estar como hablando con nosotros, va a estar como manifestándose, nos va a susurrar el camino, que es lo que es la obra real y verdadera que tiene que comenzar a realizarse. Y mandarás a los hijos de Israel. El Espíritu Santo les manda y les ilumina para que hagan un acto con voluntad, con completa voluntad. Y te llevas que hemos interpretado, que está escrito, y eres la batalla para ti. Y estos están todos aquí en el acto del tabernáculo, que todo se hace en este secreto. Bueno, comentarios. Los hijos de Israel, esas personas que están en ese trabajo espiritual, aquellos que escuchan verdaderamente a Hashem directamente e intentan comportarse en consecuencia, de forma coherente con su mandato en esta vida cotidiana, a pesar que todas sus carencias en este... Bueno, estábamos acá ya como comentando esos 3 párrafos de Tetzaveh que tienen que ver con el 184, aunque no es exactamente el número, pero tienen que ver con los 3 dígitos del número, por decirlo así. Estamos casi ya al final del tercero de los párrafos, que era el párrafo 4. Dice, los hijos de Israel, el comentario, ¿no? Los hijos de Israel, aquellos que escuchan verdaderamente a Hashem, directamente, e intentan comportarse en consecuencia, en forma coherente a su mandato en la vida cotidiana. Y a pesar... ¿Se escucha bien? Sí. Dice, y a pesar de todas sus caídas, en este camino de corrección personal vuelven a intentarlo. O sea, es un camino que tiene muchas subidas y bajadas, pero son personas que están guiadas por llegar a este Ruach, por intentar llegar a conectar con este Espíritu Santo, y está como cada vez más iluminándolo en cada acto, entonces siempre libran esa batalla con el ego desde Malhut, y desde esa carencia se elevan hasta Parsá. Malhut llega hasta allí, ahí pues empiezan a construirse el tabernáculo, está el vínculo en el corazón, y entonces hay una unidad cada vez más grande con él en lo que es esa construcción de ese tercer templo. Esta zona del Parsá, donde existe la separación máxima entre el bien y el mal, es a su vez el lugar que, una vez que se vence esa separación máxima, uno logra la unidad, uno logra una conexión permanente, porque logró el salto. Desde ese mismo sitio, que esa es la puerta del mundo de Atzilut, es el paso previo a la corrección de ese deseo. Están los 2 lugares, el paso previo a la corrección y la corrección misma. También hay una referencia acá a Shemot 28.1. Mencionaba acá, está escrito, cuando dice está escrito, está en Shekatú, acá en el párrafo, es porque es un texto de la Torá, en este caso es Shemot 28.1. Entonces, transcribí lo que era Shemot 28.1, y aquí está puesto. Dice, y traerás cerca de ti, y eres batalla para ti, y a tu hermano Aarón y a sus hijos en él, de entre los hijos de Israel, para que me sirvan como Coanim. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, o sea, Aarón y sus 4 hijos. En el primer verso, que está traducido como eres batalla para ti, tradicionalmente en la Torá también se traduce como y traerás cerca de ti, o sea, es
esa batalla es algo de atraernos continuamente a Él, o sea, es un estar todo el tiempo como presente en esa intención, acercarnos cada vez más a nuestro Creador. Tiene que formar parte de nuestro diario vivir, pero como nosotros vivimos en una estructura que es puro deseo de recibir, eso es un esfuerzo continuo. El Creador le habla a Moshe para que comande al pueblo santo y esté su hermano Aarón a su lado como sumo sacerdote. Recordemos que la fuerza de Moshe era igual a la fuerza de Hashem, estaba en esas letras, en esa gematría, viendo que Moshe tenía la capacidad para transmitir esa fuerza, lo cual puede apreciarse en la gematría, también en el orden de las letras, como vimos hoy, que una fuerza llega de arriba hacia abajo y él tenía la capacidad para guiar el pueblo de abajo hacia arriba. Respecto a los hijos de Aarón, en Crónicas 24:1 a 25, dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Más como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. 2 de ellos fallecieron por haber comido en exceso, por se habían acercado demasiado al deseo de recibir, avivaron demasiado el fuego de ese ego que los terminó consumiendo. Eleazar se convirtió en el siguiente sumo sacerdote, e Itamar fue sacerdote y recibió la responsabilidad de cuidar los registros de los materiales de construcción reunidos para la edificación del tabernáculo. Son algunos datos simplemente de estos hijos. Dice: y cuando le dijo a Moisés que te traerá a ti y a ti, Zairampín y Nupá, o sea, Azón, a Aarón, para apartar en él y atraerle el secreto del santo nombre, Hashem, y a ti. Y entonces está escrito: y tú habla con todos los santos de corazón, que hable y se acerque y una, o sea, santifique el nombre Hashem, y tú contigo son a todos los sabios de corazón. Está dando como más datos sobre estos santos de corazón, los sabios de corazón, respecto a lo que le dijo a Moshe en esta unificación en todo este cuadro. De nuevo hay una referencia a la Torá, está escrito, menciona allí el párrafo, está en Shemot 28:3, y tú habla con todos los santos de corazón. Dice: y hablarás a todo sabio de corazón, a quien yo he llenado del espíritu de sabiduría, y harán las vestiduras de Aarón para santificarlo, para que me sirva como un joven. Dice: desde todos los lugares del cuerpo tienen que haber vestiduras correctas para conectarnos con él. O sea, ese cuerpo que en lo espiritual es son, y es el lugar donde están las carencias, tiene que ser vestido con algo que tenga la capacidad de conexión, por decirlo de alguna manera. Tenemos que estar vistiendo esos lugares correctamente. Cada uno de estos lugares tiene que ser trabajados, tienen que ser experimentados, para que las vestimentas sean completas. Y para lograrlo desde cada uno de estos sitios tenemos que conectarnos al templo que está en nuestro corazón. Porque no todos vinieron a hacer el trabajo del tabernáculo, hasta que el Espíritu Santo les habló a ellos, y secretamente les susurró cómo hacerlo, y luego hicieron el trabajo. Comentamos. Cada personaje de la obra, entre comillas, tendría que estar esto, porque son todas esas fuerzas que están en nosotros, tienen que ver con cada una de las personas que existen en los textos,
cada una de ellas mencionan ciertos procesos que van ocurriendo. Todas esas características existen y van a manifestarse en un momento u otro, y cada una tiene que ser trabajada y tiene que ser trascendida. Cada una cumple su función para que la totalidad pueda ser completa, pero todas las fuerzas siempre están presentes. Hay 4 hijos que tuvo, que fueron todos sacerdotes, que tuvo Aarón, 4 rabinos, y eso nos recuerda también 4 rabinos que entraron al Parsá. Dice, solo uno de ellos, solo uno de los 4 llegó a ser sumo sacerdote. Solo uno de los rabs llegó a lo más elevado. Los otros 3 llegaron como a diferentes niveles de acercamiento, pero todos cumplieron su rol, o sea, cada uno hizo lo mejor que tenía para hacer, desde su lugar, y siempre en función del bien común, desde el bien, buscando ese dar puro, desde lo que le correspondía manifestar para que eso aportara cada escalón, por decirlo así. Cada uno de ellos en su momento llegarán también a conectarse con lo más elevado, pero luego también cada uno muestra ciertos aspectos que tienen que ser transitados y para eso tuvieron que existir, por decirlo así. Porque ese es el propósito de la creación, que todos lleguen a lo más alto, porque así fue concebida esa creación desde el inicio por nuestro Creador. Siguiente párrafo. Y entonces está escrito: y mandarás a los hijos de Israel, que el Espíritu Santo está implícito en el nombre y en ti, y ordenará la voluntad completa. Y si lo tomas, o sea, si le hacemos caso a ese Espíritu Santo, y si tú eres la batalla, y todo esto y tú está escrito aquí en la obra del tabernáculo, que todo se hace en el secreto del nombre y tú, o sea, entre Hashem y tú. De nuevo, un párrafo de Shemot, en 27:20, dice: y darás orden a los hijos de Israel, y te llevarán aceite de oliva puro, molido para alumbrado, para encender las lámparas de continuo. Y esto ya fue explicado anteriormente, este párrafo, capaz que fue en el texto mismo. Esto último de Hashem, de conectar con la persona de Hashem, sí fue aplicado un poco antes de lo que significaba el nombre, y el tema del aceite simplemente está escrito acá, de lo que dice el párrafo 27. Bueno, acá terminamos lo que es este anexo de Tetzaveh, que estábamos por acá arriba, viendo un poco lo que decía el párrafo original. Estábamos hablando de Son, de Yesod, de lo que ocurría de Jerusalén, de lo que ocurría en este proceso, y algunas pistas adicionales que estaban mencionadas acá, que en el 184 de Tetzaveh había ciertas pistas adicionales, y fue un poco eso lo que intentamos comentar. Sigo leyendo el texto original. Dice: porque Ima superior, esa madre está conectada directamente con Josma, esa madre más elevada. Ima superior, después dice Neji, Netzachod y Yesod, está siendo vestido el cuerpo, Toj, Bak de Seirampit. Esta Ima que es Iliá, es una palabra en arameo, que es A más alta, es superior. Recordemos entonces, en el camino de las letras, en lo que es el párrafo 27, en lo que era el comentario de Sulam. Acá está transcrito un poco, esto ya lo vimos en lo que son las letras, habla de Ima superior, no voy a leerlo en completitud porque ya lo conocen, están en las letras, voy a mencionarlo más por arriba comentándolo. Cuando se habla de las letras P y Ain, en la letra P hay una referencia a Ima superior, a esa madre, a esa águila que sobrevuela, que está en ese sitio. El crimen, también la liberación del crimen, de cómo ella tiene esa capacidad para poder liberarnos en ese sitio de
de ese deseo de recibir. Dice, desde lo superior llega el deseo de dar, desde la cabeza llegan las comprensiones a través de Seirampi. En este dar superior, en ese deseo de conectarnos con ese dar superior, se conectan Nesa y Hod, y ahí existe esa liberación. Todo el cuerpo es vestido de esta estructura donde se construyen en las sefirot más bajas, el Neji. Cuando en la parte más baja del cuerpo nos ponemos en afinidad con lo más alto, se va a ir liberando porque nos conectamos a Ima desde allí. Y aquí está, contra ella, las relaciones sexuales prohibidas, la obstrucción del cordón umbilical. Esto de nuevo es el texto original. Estos simplemente eran comentarios de lo que era el párrafo, y ahora seguimos avanzando. Acá hablaba de Kima superior, libera en Neji, pero menciona algo que nos puede hacer que todo esto se desmorone, por decirlo de una manera, que es este aspecto en Yesod, que este aspecto en Yesod tiene que ver con el cuarto mandamiento directamente, de poder efectuar esa conexión entre el deseo de dar y el deseo de recibir en forma pura, porque si esa relación sexual, que es lo más material al respecto, pero todo lo que implica en su interior este aspecto no se hace, o se hace en forma incorrecta, va a estar obstruyendo la conexión pura que tiene que haber con el deseo de dar. Va a ser un corte del vínculo en ese cordón hacia el dar puro. Literalmente lo que está mencionado acá dice revelación de la desnudez, pero tiene que ver con ese cuarto mandamiento que tiene que ser efectuado correctamente, con esas relaciones sexuales prohibidas. O sea, el violar el cuarto mandamiento es un corte respecto a un vínculo de Josmá, respecto a un vínculo que nos dé vida. Se corta en forma abrupta la conexión con la fuente de vida, ¿no? Esa conexión es un útero hacia nuestra madre y uno lo corta de golpe. Habíamos visto que esa conexión con Ima superior nos libera, nos está dando esa liberación desde el crimen cada vez que tenemos esa intención correcta en ese sitio. Pero si en el momento de realizar estamos en ese momento de hacer la segunda pregunta, que es el ahora, y uno en vez de ir a la corrección, que es hacer el porqué para nuestra corrección, que es la tercera, que es el masaje mismo, ahí violamos, vamos hacia el ego en el masaje, por decirlo así, todo se corta, todo el trabajo que venimos haciendo va a ser como cortado de golpe. Se vuelca hacia el placer en uno mismo, o el cuarto mandamiento es roto, y entonces nada puede ser construido. Este es el sitio con mayor poder creativo en toda la estructura. También es el sitio más difícil de controlar en toda ella, o sea, por eso es el lugar donde se construyen esas paredes de esas vasijas, y es donde está toda la corrección que existe en este trabajo. En este sitio también está la fuerza más grande hacia el deseo de recibir, o esa fuerza femenina más fuerte, más poderosa. Está Lilith, que está esperando siempre nuestras caídas, que está siempre como tentando o aprovechando situaciones para desviar nuestra atención. Y entonces en cada caída va a generar una tipa desde cada momento que se desvía la atención sobre Citarra en ese lugar. Recordemos lo que ocurre una vez que una persona tiene esta intención por uno mismo en ese acto, en lugar de hacerlo por otro, por su pareja en ese instante. Este debería ser el único deseo para que la relación tenga esa unión perfecta, que cada uno de los miembros deje de pensar en sí misma y solo piense en la otra persona, para que entre los dos se pueda generar una nueva vida, que se pueda generar algo nuevo. Eso hace que se conecte a algo más grande y algo superior, y es un instante en el cual la vida sí puede fluir ahí, porque uno está conectado directamente con Hashem, porque estamos en esa intención de dar sin querer recibir, en este caso entre los dos miembros. Dice, pero sí, si existe algo de deseo de recibir en ese acto, y ahí también está el ejemplo de la masturbación como el peor caso que estaba mencionado en la corrección del cuarto mandamiento, pero puede haber deseos de otra manera que tenga que ver el deseo de recibir allí, no tiene por qué ser con ese acto en sí.
dice, este es el peor caso porque ni siquiera existe pareja y es puro deseo de recibir. Pero cuando lo masculino, ya sea el hombre o la mujer, que es el deseo de dar, y es quien está al mando, tiene una intención, pero que va hacia otro lado, en vez de dar hacia su pareja y lo hace hacia sí mismo, va a estar cortando el vínculo. Y cuando lo hace realmente como un dar puro hacia su pareja y se olvida completamente de sí mismo, en ese caso existe sí un vínculo con lo superior y ahí sí la vida es creada. Todas las imposibilidades de creación de vida tienen que ver con que ese dar no fue puro, por decirlo de alguna manera. En este caso, este deseo de dar la unión a la intención global en todo lo que existe siempre tiene que ver con el dar puro y eso es lo que conecta a la vida misma. Pero si existe en el acto esa intención oculta, que tiene que ver con un placer para uno mismo en general, en cualquiera de las formas, mental, emocional, físico, no importa si es pensamiento, sentimientos, sensaciones, o sea, importa la intención y puede ser de diferentes maneras la manifestación. Si se desea algo a esto, de este placer, algo hacia uno, este placer para nuestro propio clic, entonces uno hace que la luz directa llegue hacia nosotros y haga carne en nosotros la luz directa, y eso ocurre. Entonces, esta luz, que es el deseo de dar, no tiene un elemento femenino que lo contemple, y en ese instante es cuando aparece Lilith como apoderándose o tomando el rol del elemento femenino, va a estar entonces generando algo, pero que no va a ser vida, va a ser una nueva vida de algo que tiene que ver con el ego, porque uno tuvo una intención de ego. Entonces la vida que se forma tiene una forma de clipá, tiene una forma de una cáscara. Uno construye en sí mismo esa cáscara cada vez que corta esta conexión con la vida verdadera. Construye una vida de una cáscara nueva, por decirlo de alguna forma, porque el elemento femenino que toma al deseo de dar que bajó fue Lilith, fue la fuerza femenina del ego, como dice. Ella se acopla a esa fuerza que baja como luz pura y genera una nueva clipá. Y así es como estas cáscaras se empiezan a crear y a pegar a la estructura de la persona, empiezan a nublar la visión, empieza a tener la persona cada vez menos posmá, y esto lo hace una y otra vez y hasta que agota completamente lo que es la fuente de vida. Una persona queda totalmente ciega por este tipo de comportamiento, porque va como alejándose cada vez más de la posmá, que es la visión correcta. Esta es la obstrucción del cordón umbilical, está mencionado acá en el párrafo, porque por esta diferencia de cualidades en esa intención que va hacia el deseo de recibir en ese instante, la conexión con la vida pura deja de existir literalmente, porque ella no ve otra cosa sino intenciones. Cuando la intención es pura y correcta, la vida del creador ya van a estar ahí, no es necesario hacer más nada, es como inmediato. Y si la intención es por nosotros mismos, el creador no nos va a ver, lo que nos va a ver es las fuerzas que corresponden con la intención del ego, y es eso lo que se va a acoplar. De nada sirve el arrepentimiento posterior, ni pedidos posteriores, ya que la vida solo existe en el aquí y el ahora, o sea, lo que importa es hacer lo correcto en el instante correcto. Cuando surge el deseo, ese es el momento de actuar, no otro. En cada paso posterior sí se puede aprender de la experiencia, de cada caída, para conocernos y para intentar no fallar en la siguiente, para comprender dónde fallamos y así hacerlo mejor la próxima vez. Solo en la práctica real y diaria de este proceso personal, de acercamiento a él, de limpieza de cada una de las clipots, se hará haciendo realidad. O sea, cada vez que trabajamos correctamente el cuarto mandamiento, esas clipots también se van cortando. Se transformará este escape de la realidad en una bendición. Acá en el anexo 3, que es el anexo que sigue, hay un comentario más detallado respecto a este aspecto y comentado en realidad por lo que son el camino de las letras, que en realidad ya lo vimos, pero está como más detallado allí. Dice que en el nombre Shem y Esod fundamento, que en el nombre Shem y Esod fundamento, y más superior los viste. Lebush, como tú ya sabes,
El tabur, ombligo del mundo. Bueno, seguimos comentando lo que es esto que estábamos hablando, de lo que implica el corte del cuarto mandamiento, como vimos anteriormente, lo que es la revelación de la desnudez o las relaciones sexuales prohibidas, esa práctica que referencia a este cuarto mandamiento, que es donde está la vida o la muerte, y ahí se puede generar una cosa u otra, es el sitio donde existe el 98% de lo que es la fuerza creadora, esa fuerza de vida está en ese lugar, y al mismo tiempo esta fuerza debe ser usada, y debe ser usada hacia el servicio del bien, al servicio de intentar conectarnos con ese dar puro del Creador. Si queremos trascender lo bajo que hemos caído, o sea, si esa es nuestra intención. No existe otra manera de hacerlo en este tiempo. Esta misma sigla que está mencionada acá, Lilui Arayot, que tiene que ver con este aspecto de las relaciones sexuales prohibidas, también podemos traducirla como Gan Eden. O sea, la sigla que está puesta acá es una Gimel y una Ain. Y la sigla Ganaim, la sigla que es una Gimel y una Ain, puede ser Gan Eden. Entonces, eso es el resultado, por decirlo así. O sea, uno puede ver con los dos ojos siempre la Torá, la Torá o la enseñanza del Zohar, la enseñanza de la Kabbalah, como es desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. O sea, lo que uno tiene que hacer, que es dejar de cumplir correctamente el cuarto mandamiento, o también puede ver la luz que llega como consecuencia, que es cada vez que hacemos esto bien, nos conectamos a ese cordón, o sea, nos estamos colocando nosotros mismos en ese Gan Eden, en ese paraíso, nos estamos poniendo con los pies sobre el Parsá, sobre el Monte de los Olivos, y es el destino final donde tenemos que estar en este mundo de corrección, en este mundo de Atzilut. La palabra tabur tiene que ver con este límite, también con este ombligo, con ese límite que tenemos que atravesar, donde por arriba ya hay una conexión directa con el Creador. Es el límite en lo superior, desde donde la luz directa no descendió más para no dañar, estaba ahí en la cabeza y no bajaba para no dañar, para no hacer una nueva realidad, para hacer realidad una nueva creación. En el proceso de creación del mundo, al principio del mundo. Pero a su vez este sitio está en nuestro ombligo textual, por decirlo de alguna manera, dentro de ese cuerpo. Es como, tiene dos lugares posibles también de manifestarse en la estructura. Estábamos viendo, en el principio de la creación del mundo estaba en el límite en la cabeza, pero también es el ombligo en el cuerpo. En esta conexión con la vida, a través de ese cordón umbilical, para poder volver a la fuente de vida verdadera, en esta vivencia en nosotros mismos, en este experimentar en nosotros mismos todo lo que es el árbol que nos conecta con esta vida, este árbol de la vida, y que entonces vuelva a manifestarse paso a paso en un ritmo adecuado en toda esta estructura. Y todo el asentamiento que es Rachel, dice, y todo el asentamiento que es Rachel, 1. 60 desde el jardín, porque jardín, este jardín, dice que es Sam, es la letra Sam. El jardín del Edén tiene que ver con la parte de Seiram, la parte que está por encima. Y Mem, 40, que es 4 sobre Bab. O sea, 4 por un lado, 6 por otro, concluyen las 10 sefirot, y ya vimos cómo la Samej y la Mem final completaban también Seirampin y Malkut. Dice, Mem 40, 4 sobre Bab 6, que es Seirampin, y que es la letra Samej. Y dice que son esas corrientes desde Tiferet. Todo esto ocurre en este sitio, en Tiferet, donde la Mem desde abajo llega, donde la Samej desde arriba está, donde ambas se unen y se enganchan, y ahí está ese lugar de asentamiento a donde finaliza Rachel. Y ahí habla que ese lugar final es ese jardín, porque ese es el mundo de Atzilut, es el lugar corregido. Comentarios. Rachel ya vimos que es la fuerza femenina de Malkut mismo, que está
allá abajo está en la Nukba misma, desde Yesod luego se va a elevar. Es la parte de la Nukba misma para llegar a lo más alto y que tiene que llegar como destino final a Tiferet, por sí mismo. En ella existe la fuerza de limitar el deseo de recibir para en ese masaje hacer todo ese intercambio y llegar a lo que es el centro del cuerpo. En ese centro del cuerpo sabemos que está la letra Aleph. La letra Aleph está a nivel de lo que es la línea media del cuerpo, equilibrando las fuerzas masculinas y femeninas. Recordemos que la Aleph en el árbol está en el centro, en la división misma entre lo que son la Yud superior y la Yud inferior de la propia letra Aleph. Y hay una Vav al medio. La Vav es el Parsá, la Vav es el firmamento que divide las aguas. Una Yud por encima, una Yud por debajo, para formar ese 26 que tiene todo contenido en sí mismo. Dice, el firmamento que divide a lo que son Hagat por encima y Nehil por debajo. Todo este asentamiento que ocurre en el masaj, en este repiqueteo que se va formando, asentando por la fuerza de voluntades de esta Nukba para conectarnos con Hashem, para llegar hasta Aleph, pero primero existe una elevación previa por 40 años en el desierto, hay un atravesar todo ese Nehil, esto es todo el comienzo del camino, la letra Mem, todas las sefirotes de la Nukba, desde Tab hasta Kuf, y ya luego en Kuf ya se puede alimentar correctamente a Sitra Ahra, ya entonces quedamos pegados a la parte de abajo de Seirampin, quedamos en Yesod de Seirampin, se forma el Sadik, todo esto lo vimos en el camino de las letras. De ahí en más continúa elevándose, caminando en las dos piernas, que son Netzach y Hod, hasta llegar al sitio donde la madre ha descendido desde lo superior, que es la Sefirá de Tiferet. En este sitio, donde está la letra Samech, que es Tiferet de Seirampin, allí está la esencia de todo Tiferet y el verdadero sentir tiene que surgir en esa persona, ese sentir que tiene que ver con ir hacia ese lugar corregido, ese sentir que tiene que ver con el guiarse por ese ser interior, el sentir que toda su vida pasa por conectar con el Creador en forma pura a través de ese ser interior. Tiferet está en el centro del cuerpo, y es donde están estos sentires y donde se juntan ambas intenciones y donde está la posibilidad de reconstruir. Por un lado, lo superior, la Hei de la madre, Binah, que llega desde Hagat, que atraviesa toda la parte superior del Seirampin. Por otro lado, la otra Hei, Malhut, que viene desde el ego, primero en todo el trabajo de ir atravesando todo su propio Parsufim, luego todo Neji del propio Seirampin, y en este lugar de relaciones sexuales prohibidas para poder ascender desde el masaje mismo. Dice, para ascender es necesario el acoplamiento puro entre lo masculino y lo femenino, entre los deseos de dar y de recibir que se junten en uno. Obviamente que todo lo externo y físico también está prohibido porque solo es un reflejo de lo interno, pero en Kabbalah hablamos solo de lo interno y todo en realidad es lo que tiene la esencia, este comportamiento, de la esencia en sí, porque es lo que va a hacer que las cosas externas luego tampoco se manifiesten. Este lugar que a la vez es ese jardín, dice, ese jardín, ese Gan, existe por afinidad de cualidades con él y entonces se convierte en el jardín del Edén, ese lugar que es el mundo de Atzilut que está por encima del Parsá. Es el mismo sitio, es un sitio donde puede existir unión con el Creador cuando predomina, manda el gobierno de ser uno con él. Cuando el sentir allí es el sentir del ser interior. También puede haber una desconexión, como cuando cae Adán, cuando cayó porque tuvo una intención hacia el ego, entonces hay un corte y uno cae hacia abajo de ese sitio. Cuando no hay capacidad para esa unión, uno desobedece las leyes, se cae entonces en la maldad, se cae en el pecado, porque no existe fuerza para construir el masaje y limitar el deseo de recibir. En este caso, en Tiferet existirán otros sentires, van a existir entonces, en Tiferet se van a sentir miedos terrenales, ira, envidia, sentires que tienen que ver con el ego, en vez de esa unidad con el Creador como ese sentir predominante. Todo puede ser uno o todo puede estar separado. Ahí hay una línea que tiene los dos en uno y tiene la capacidad de unir y de crear el templo, pero también si uno va hacia el pecado tiene el corte allí, como se dice. Están las dos aguas y está el firmamento, todo en ese mismo sitio. Y todo depende de nuestra intención.
Este lugar entonces Tiferet, que es la Sames del Diviná, que está en Seiranpin, la esencia de Seiranpin en sus 6 sefirot. Cuando se completa quedan hasta 60, y también están las 4 de Malkut, cuando se completa son las 40. Ya lo vimos, que son la letra men final. Y cuando llegan allí a Tiferet, está el enganche, y se produce entonces el 40 más 60, que son la completitud de ambos. Ahí existe la fuerza para, desde ahí, pararse en esos pies y llegar a lo más alto, de completar y todas esas carencias del cuerpo. Entonces ahí están todos los parsufim completos. En Tiferet existe el enganche entre ambos mundos, en este centro, que a su vez está en esa línea media de todo, porque está en la línea media entre la derecha y la izquierda, y en la línea media entre arriba y abajo. Es el centro de toda la estructura. Entre ambos mundos, en ese centro, y también entre derecha e izquierda. En este sitio donde se logra este enganche, cuando ese parsá sea el nuevo Yesod, cuando este parsá sea los pies del mundo futuro, ahí vamos a estar parados completamente en Atzilut. Habremos corregido entonces el 99.9 de nuestro deseo de recibir, y el tercer templo entonces estará construido ya al final de esos 6 milenios. Esta es la base, un nuevo piso para este mundo, y eso es el destino final, donde tiene que ser construido cada una de esas piedras de esa estructura, por decirlo así, o granitos de arena de esa estructura en forma individual, por medio del trabajo en nosotros mismos. Y acá hay un poco un parrafito que también está sacado del Camino de las Letras, de cuando vimos esta unión que existe entre la Sames y la Mem, en esos esquemas que generan esas uniones, esos enganches, para poder generar como esa escalera hasta lo espiritual. Un poco por ahí lo vimos con más detalle. Y bueno, vamos a cortar por acá, pues se va a cortar en cualquier momento.